Buenas noches a todos. Mi nombre es Adriana Escudero Godínez. Para servirle, yo soy química, bacterióloga, parasitóloga de profesión, pero desde hace 12 años caí en el cuidado avanzado de heridas. Entonces, en esta ocasión les voy a presentar el TIME, que es un acrónimo que se utiliza hoy en día no para homologar el tratamiento de una herida, para homologar los criterios de valoración en el cierre de una herida. ¿Qué son los criterios que se deben de valorar en cada herida para saber cuál es el tratamiento que podemos ofrecer a ese paciente para disminuir costos, disminuir entradas a quirófano, disminuirle dolor al paciente y sobre todo para llegar al cierre de una herida mucho más rápido? Entonces, el TIME ya tiene algunos años que se acuñó por estos doctores, el doctor Gregory Schultz, el doctor Vincent Falanga, donde ellos nos hablan de la preparación del lecho de la herida y nos dicen que tenemos que cuidar y que tenemos que ajustar ese microambiente de la herida para poder llevar las condiciones al proceso de cicatrización óptimas para que el proceso continúe. Entonces, ellos nos hablan desde el 2003 de este acrónimo que se llama TIME. ¿Qué es TIME? Bueno, pues el TIME significa, la T es tejido no viable. La eliminación de este tejido necrótico esfacelar es fundamental para que el proceso de cicatrización continúe. Posteriormente tenemos que hacer un control de la carga bacteriana o bien un control del proceso de infección, pero también es importante controlar la humedad que hay en el lecho de la herida, así como el afronte de los bordes para llevar a cabo el proceso de cicatrización con la formación del tejido de granulación. Entonces, este concepto TIME lo que nos va a dar son aquellas características que hay que evaluar en cada herida para que nosotros podamos preparar ese lecho con los apósitos que hay hoy en el mercado, ¿no? Con esta cura avanzada húmeda, teniendo los más eficaces y obviamente reduciendo costos a los pacientes, pero sobre todo dándoles calidad de vida. Entonces existen diferentes apósitos, tanto para heridas crónicas como para heridas agudas. Sabemos que los apósitos han evolucionado. Al principio lo que se hacía era tratar de aislar la herida, evitar que tuviera contacto con el medio externo para que no se siguiera inoculando. Hoy no. Hoy podemos controlar el microambiente de la herida, la temperatura, la humedad, la carga bacteriana, el proceso inflamatorio, el control de la perfusión, etcétera. Hoy podemos controlar todos esos factores en el lecho de la herida, lo que permite que el proceso de cicatrización se agilice. Y no solamente esto, hoy ya podemos agregar a una herida factores de crecimiento, ya podemos agregar células cultivadas, pues para aún más acelerar este proceso. Entonces, en el proceso de cicatrización, ¿qué hice? No sé. Ok, en este proceso de cicatrización, pues vamos a tener diferentes productos que nos van a ayudar a que este proceso de cicatrización se lleve a cabo en las mejores condiciones. Hay apósitos que nos van a ayudar en la respuesta inflamatoria del proceso de cicatrización. Va a haber como la terapia de presión negativa, que está orientada más a la formación de tejido de granulación y a proveer alguna de las condiciones ideales en el lecho de la herida, y otros nos van a ayudar en la fase o en la etapa de remodelación. Entonces, lo que hay primero que hacer es remover todo este tejido necrótico o tejido desfacelar, porque ya sabemos que estos son fuentes de nutrientes para los microorganismos y que nos pueden llevar a perpetuar una respuesta inflamatoria por la presencia de estos microorganismos. Entonces, hay diferentes maneras de eliminar este tejido esfacelar o necrótico. Tenemos técnicas quirúrgicas, enzimáticas, autolíticas, biológicas y mecánicas. Entonces, esta solamente la voy a mencionar, son larvas, son unas larvas de una mosca que se llama Lucila sericata. Es importante saberlo porque en México hay 2 hospitales que tienen un larvario, y de ellos uno es responsable el doctor Contreras en el Hospital de Nutrición, perdón, Gea González.
Entonces, aquí lo que se hacen es que estas larvas de la mosca Lucilla sericata son altamente específicas y solamente se comen el tejido no viable. De hecho, en Europa se venden en bolsitas de té. ¿Por qué? Porque hay que contabilizar el número de larvas que se agrega por centímetro cuadrado y evita que el paciente vea las larvas y le sea molesto al paciente el uso de esta tecnología. La verdad es que gracias a que no es agradable para el paciente verse larvas en el lecho de la herida, es que esta técnica no ha tenido mucho auge en México, ni en otros países. Aquí tenemos también el enzimático, autolítico, y este que ya deberíamos de olvidar, que era cuando dejábamos esa gasa, que se hiciera toda dura, y lo arrancábamos del lecho de la herida, efectivamente nos llevamos el tejido esfacelar, pero nos llevábamos también el tejido viable. En el caso, antes de la debridación debe de ser una limpieza. Cada hospital tiene un protocolo para la limpieza de las heridas. Nosotros lo que proponemos, bueno, pues es lo que la GNAUPP en sus guías clínicas nos marca y dice que para limpiar tanto el lecho de la herida como la piel perilesional es suficiente una solución salina isotónica. Sin usar fuerza mecánica. De hecho, nos dicen que para lavar una herida hay que utilizar una jeringa de 20 cc y que la presión que ejerce esa jeringa sin la aguja es la única necesaria para la limpieza de las heridas. Ya se acabaron las artesas, ¿no? Como en el hospital, todavía en algunos hospitales existen las artesas. En el hospital de infecto hay una artesa que es una plancha de acero inoxidable con mangueritas y era tallar hasta que sangre la herida, ¿no? Entonces, ya todo eso se está dejando atrás, precisamente porque sabemos que ahora dañamos más ese lecho de la herida cuando hacemos una fuerza mecánica importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí lo que vamos a tener con la debridación autolítica es precisamente darle humedad al lecho de la herida para que las propias enzimas del paciente fagociten esas colagenasas propias, metaloproteinasas propias del paciente, eliminen ese tejido no viable. Hay diferentes hidrogeles que nos van a permitir aportar ese medio acuoso a la enzima para que ellos mismos, para que el propio organismo haga su debridación. Lo único que le vamos a proporcionar es la humedad, ya que estos hidrogeles, la mayor concentración, pues obviamente es agua. En este caso, este hidrogel tiene carboxilmetilcelulosa, también para hacer un control del equilibrio de la humedad. Esto es un debridamiento lento, es poco selectivo, pero es indoloro y es barato. Se puede utilizar en aquellos pacientes que se van a su casa y que regresan cada 7 o 8 días al consultorio. El paciente se puede hacer los recambios y cuando llegue otra vez al consultorio vamos a eliminar todo este tejido esfacelar. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, va a haber una hidratación. Todas las heridas que requieran hidratarse, que requieran humedad, podemos utilizar un hidrogel. También nos va a ayudar a absorber el exceso de exudado gracias a la carboxilmetilcelulosa y tiene, bueno, una acción debridante efectiva. No es adherente, etcétera. ¿Para qué tipo de lesiones se utiliza? Pues para todas, donde nosotros queramos utilizar este tipo de debridación, pero es lenta y poco específica. ¿Cómo se utiliza? Bueno, vienen en dispensadores para un solo paciente. Recordemos que es agua y que obviamente cualquier contacto que tenga con el lecho de la herida lo va a contaminar. Entonces debe de utilizarse por paciente, vienen en 15 y 25 gramos, lo cual lo hace muy útil para utilizarlo en un solo paciente. Se coloca una capa entre unos 3 milímetros de espesor, viene en una pipeta que es muy fácil la aplicación y pueden colocar cualquier apósito secundario de fijación. Entonces, este es un caso de estudio, esta es una lesión que presenta, es una paciente femenina después de 12 semanas de tratamiento con radioterapia, bueno, presenta esta lesión, se le coloca el hidrogel en todo el lecho de la herida y después de 12 semanas de tratamiento ya vemos cómo va avanzando el lecho de la herida.
Entonces aquí lo que estamos aportando es esa humedad para que las propias enzimas autolíticas del paciente, esas metaloproteinasas, puedan llevar a cabo la debridación. Y estamos aportando la humedad. También existe el hidrogel conformable que nosotros colocamos muy fácilmente en el lecho de la herida y podemos proteger con un apósito secundario. Este es un caso de estudio, pero se utilizó el conformable. Vemos el tejido de necrótico. Es un paciente de 12 años de edad, de 92 años de edad. Tiene una úlcera sacra, una lesión en el sacro y vamos a colocar el hidrogel y después de 4 semanas podemos ya tener un lecho de la herida sin tejido de esfacelar ni necrótico. Tenemos también el debridamiento enzimático. Este debridamiento va a ser más rápido, más selectivo, es indoloro y también es costo efectivo. ¿Por qué? Porque aquí ya voy a agregar una enzima, una colagenasa. Esta colagenasa proviene es una clostridiopeptidasa tipo A, contiene cloranfenicol esta colagenasa. Este cloranfenicol solamente es para potenciar a la enzima, no tiene un efecto antibiótico en el lecho de la herida. Esto es importante, cuando nosotros utilicemos enzimas como estas colagenasas, son metaloproteinasas que se pueden inhibir o potencializar con algún metal. En este caso, esta clostridiopeptidasa se inhibe con los iones de plata. Por lo tanto, cuando hay que debridar con esta enzimática, no se pueden utilizar apósitos de plata. La plata inactiva la metaloproteinasa y además la plata se inhibe con la base oleosa de la colagenasa. Es importante, entonces, las contraindicaciones: no debe de utilizarse cuando alguno de los productos que contiene el Ulcoderma es hipersensible la persona, y obviamente aquí cuando hay una fuerte contaminación fúngica o bacteriana concomitante en la zona, también debe de ser tratada previamente mejor con un apósito de plata y después utilizar Ulcoderma o bien pensar en otro tipo de debridación. Entonces, no debe de utilizarse conjuntamente con antisépticos tópicos que contengan metales pesados porque, como les decía, se inactiva con los metales. Entonces aquí lo que podemos ver, cómo podemos utilizar Ulcoderma en cada uno de este tipo. Aquí tenemos tejido esfacelar, en escaras secas. Lo que proponemos también es que con un bisturí se haga un rayado de esa escara y se le coloque encima Ulcoderma. También pues, hay otra técnica donde se utiliza una jeringa y se inocula el Ulcoderma dentro o por debajo de la escara. También se coloca Ulcoderma y se puede combinar perfectamente con Intrasite. ¿Por qué? Porque Intrasite es un hidrogel. Si la herida está seca, requiere humedad para que la colagenasa de Ulcoderma pueda actuar, pues se la podemos proporcionar con Intrasite. Entonces, es muy fácil que los médicos utilicen una mezcla 50-50 de Ulcoderma con Intrasite para hacer debridaciones aún más rápidas. Entonces aquí vemos la diferencia de utilizar una enzima como Ulcoderma, una clostridiopeptidasa. Vemos a las 48 horas cómo todo este tejido necrótico pudo ser removido solamente con la limpieza del lecho de la herida. Hasta que después de 48 horas, bueno, ya tenemos un lecho libre de tejido esfacelar o necrótico y podemos llevar al cierre con otras técnicas. También hay el debridamiento quirúrgico, que es por corte, se puede hacer con un escalpelo, con una tijera, pero la propuesta de Smith & Nephew es la hidrocirugía. ¿Qué es esta hidrocirugía? Es a través de un haz de agua que pasa entre 300 y 1030 kilómetros por hora, se hace un corte tangencial al lecho de la herida. En realidad es una escisión tangencial la que se realiza y que da como resultado una debridación. Es un equipo que a través de una pieza de mano con un haz de agua, se utiliza solución salina solamente, forma un efecto Venturi que al mismo tiempo que va cortando, va removiendo lo que va cortando, dejando un lecho limpio desde un primer evento quirúrgico. Sí, le podemos
existen diferentes algoritmos para saber en qué potencia se utiliza el Versayet de acuerdo al tipo de tejido que encontramos en el lecho de la herida. ¿Podemos darle play al video, por favor? Gracias. Entonces, este es el haz de agua que pasa entre 300 y 1030 kilómetros por hora, que al mismo tiempo que corta, va absorbiendo y lleva todos los detritos celulares hacia un recipiente. Esto permite que, además de eliminar el tejido esfacelar, el tejido necrótico, nosotros hagamos un arrastre mecánico en el lecho de la herida de bacterias, de detritos celulares, mediadores proinflamatorios, citoquinas, metaloproteinasas, dejando un lecho limpio en un primer evento quirúrgico. ¿Hay otros tipos de debridación? Sí, pero este es el único que corta y además absorbe, permitiendo así la limpieza del lecho de la herida. Otra cosa importante con Versayet es que deja un lecho perfectamente homogéneo en el lecho de la herida, permitiendo que cuando se forme la cicatrización sea mucho más estética en el paciente. La selectividad de la hidrocirugía se debe a que solamente corta entre 50 y 200 micras, el grosor de un cabello. Por lo tanto, el médico tiene la precisión de saber hasta dónde llega a debridar. Cuando nosotros utilizamos este tipo de tecnología, nos llevamos solamente el tejido no viable, conservando la mayor cantidad de tejido viable que lo perderíamos con cualquier otro tipo de debridación quirúrgica. De hecho, los estudios marcan que con Versayet las heridas se profundizan y se agrandan en menos de un 6%, mientras que con una debridación con un bisturí podemos agrandar esa herida desde un 8 hasta un 30%. Existen diferentes tipos de piezas de mano que están diseñadas para ser más cómodas para el médico, es decir, tenemos angulaciones de 45 grados y de 15, esta se utiliza cuando hay cavitaciones, tunelizaciones, la ventana más grande se utiliza cuando las áreas son más grandes para debridar y las más pequeñas cuando son interdigitales, en cara, etcétera. También existe la Plus y la Exact, que lo que varía es la abertura de este canal, lo que hace que esta sea más potente, menos precisa, y esta sea mucho más precisa, menos potente, porque la cantidad de tejido que se lleva es menor. Le damos play, por favor. Gracias. Entonces, esto es en tiempo real, esto es en consultorio, es una úlcera de pierna, donde lo que ustedes van a ver es precisamente el uso de Versayet, cómo se pasa de manera horizontal sobre el lecho de la herida y solamente va eliminando el tejido no viable, dejando ya un sangrado puntiforme en el 80% del lecho de la herida. Obviamente, en debridaciones más amplias hay que tener un buen control de la hemostasia en el paciente. Pero vean ustedes cómo deja perfectamente el lecho homogéneo con un buen sangrado y, si ustedes se dan cuenta, no hay profundización de esa herida, no se agranda esa herida, pueden utilizarlo para reavivar los bordes y bueno, dejan un lecho limpio con un buen sangrado para cualquier otro procedimiento quirúrgico. De hecho, vamos a ver algunos artículos donde nos dicen que después del uso de Versayet en úlceras de pierna, en 167 úlceras de pierna, el 97% de ellas fueron injertadas en el primer evento quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la costo-efectividad? Disminuye el número de aseos quirúrgicos, disminuye el tiempo en quirófano, disminuye también, por lo tanto, la estancia hospitalaria, el riesgo de infección y obviamente esto es beneficios para el paciente, pero también a veces es ahorro para las instituciones. Entonces aquí estos son los diferentes artículos que nos hablan de cómo se ahorra el hospital solamente en reducir las entradas a quirófano en un 1%, en 1 porcentual. Y bueno, aquí tenemos también cómo se disminuye la estancia hospitalaria en 3 días versus cuando no se utiliza Versayet, cómo se disminuye
aquí la flora bacteriana, cómo se disminuye los detritos celulares para poder injertar en un solo procedimiento. Entonces aquí, después de utilizar Versayet, el 95% de estas heridas pudieron ser injertadas en el mismo procedimiento quirúrgico. Entonces aquí pueden ver cómo es solamente entre 50 y 200 micras, elimina solamente el tejido no viable y deja perfectamente un sangrado puntiforme y un lecho de la herida muy uniforme. Y eso va a llevar a que la cicatrización de este paciente sea mucho más estética, independientemente de rápida. Entonces, ¿cómo disminuye la carga bacteriana? Existe una gran cantidad de artículos que nos hablan de el costo-beneficio de Versayet. Pero bueno, hoy voy a pasar ya a lo que es el control de la infección. Sabemos que existen apósitos de plata que están diseñados para heridas colonizadas o contaminadas, pero solamente existe un solo tipo de plata que está diseñada para la colonización crítica o la infección. Y esto es gracias a la concentración y al mecanismo de acción. Entonces, nosotros tenemos que determinar, de acuerdo a nuestra herida, en qué fase se encuentra y nosotros tendríamos que determinar qué tipo de plata. Aquí se utilizan platas iónicas que tienen menos de 20 partes por millón de plata, que la plata se encuentra adherida al apósito y no baja al lecho de la herida. Hasta que el exudado llega al apósito, ahí se libera la plata y solamente elimina la carga bacteriana en el medio ambiente del lecho de la herida y no en el lecho de la herida. Mientras que la plata nanocristalina sí nos permite bajar la plata hasta el lecho de la herida y es de 70 a 100 partes por millón de plata. Entonces, plata nanocristalina, 70 a 100 partes por millón de plata, nos permite eliminar a más de 360 microorganismos en los primeros 30 minutos y podemos tener plata para 3 días, 72 horas o 7 días. La diferencia entre la plata iónica y la plata nanocristalina es que en la misma superficie aquí solamente hay 10 partes por millón de plata, mientras que aquí hay de 70 a 100 partes por millón. Y existe otro tipo de apósito de plata nanocristalina que es flexible, que se acomoda a cualquier parte anatómica, así como se utiliza con presión negativa. ¿Por qué la plata? Pues que por la plata el mecanismo de acción nos permite inhibir la síntesis del RNA mensajero en la síntesis de proteína, actúa sobre la membrana celular y actúa sobre la síntesis de proteína, por lo que lo hace muy efectiva y pocos pacientes presentan una respuesta de toxicidad hacia la plata. Solamente la plata nanocristalina también tiene propiedades antiinflamatorias, ya que regula la cantidad de metaloproteinasas en el lecho de la herida. Así es como se ve un apósito de plata iónica que tiene menos de 20 partes por millón de plata. Cada puntito de color plateado es la plata que contiene, la cual se encuentra fijamente adherida al apósito, mientras que este es un apósito de plata nanocristalina donde se tiene una alta concentración de plata. De acuerdo a la literatura nos marca que para que un apósito de plata tenga un efecto bactericida y bacteriostático en el lecho de la herida, se requieren mínimo 36 partes por millón de plata. Es por eso que las platas iónicas solamente se utilizan para prevenir, pero no para tratar heridas infectadas. Cuando utilizamos platas iónicas en una herida infectada, tendríamos que cambiar esa plata de manera de una forma continua. ¿Cuál es la diferencia? Esta, que el Acticoat o la plata nanocristalina se encuentra como racimos de uvas en altas concentraciones, las cuales pueden bajar hasta el lecho de la herida y no solamente acaban con las bacterias colonizadoras, sino acaban con las bacterias patógenas, ya que en el lecho de la herida pueden alcanzar concentraciones mínimas inhibitorias hasta por 72 horas o bien 7 días, dependiendo del apósito. Entonces sabemos que esto se vio in vitro, obviamente en agar de Müller-Hinton, donde se midió por halos de inhibición y se vio que más de 360 patógenos son sensibles a la plata nanocristalina, incluyendo 188 cepas de estafilococos resistentes a metilcilina.
¿Cómo se aplica Acticoat? Bueno, o la plata nanocristalina, después de hacer una limpieza y una debridación, se tendría que colocar el apósito tamaño y forma de la herida. Aquí sí se dice en aplicación incorrecta. Acticoat no se debe ningún apósito de cura avanzada húmeda, se debe de colocar sobre la piel perilesional. Siempre debe ir dentro del lecho de la herida, siempre, porque si no va a macerar la piel perilesional. Entonces aquí se coloca el Acticoat tamaño y forma de la herida. Después de 3 colocaciones, nosotros vemos la diferencia en el lecho de la herida, como aquí ya tenemos una herida limpia, con un tejido de granulación. Vean los bordes del lecho de la herida, también ya no están edematizados, ya no hay esta hiperpigmentación, hay bordes viables para el avance de esa herida. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando colocamos el Acticoat sobre la piel perilesional, me gusta mucho esta foto porque se tiñe de color plata o color grisáceo. Eso es visualmente como están viendo que la plata baja al lecho de la herida y ahí es donde actúa la plata. Esa pigmentación es momentánea, en cuanto ustedes dejan de utilizar el apósito, desaparece. Entonces aquí tenemos un caso, por ejemplo, un absceso en cuello, donde se utiliza para debridar Versayet, se elimina todo el tejido esfacelar, posteriormente se coloca la plata nanocristalina. Es importante que cuando tenemos una herida poco exudativa, la plata nanocristalina hay que activarla con solución inyectable. Nunca con solución salina porque se combina, se vuelve cloruros, fosfatos y se inactiva la plata. Solución inyectable, ¿para qué? Para ionizar la plata. El estado activo de la plata no es plata cero o la plata mecánica, metálica, sino es el ion de plata. Entonces lo que tenemos que hacer es humedecer el apósito con una solución inyectable y colocar el apósito. Otra cosa que podemos hacer es colocar la plata nanocristalina con un hidrogel para que el hidrogel esté proporcionando la humedad a esa plata y se esté ionizando. Aquí lo que podemos ver es después de 72 horas, vean la diferencia en el lecho de la herida. Ya tenemos una carga perfectamente controlada, ya podemos aquí pensar en afrontar y un cierre por contracción de la herida. Existen un sinnúmero de artículos que nos hablan precisamente de cómo esta plata nanocristalina en diferentes tipos de heridas, en pacientes quemados, en úlceras de pierna, úlceras, lesiones por presión, etcétera, es importante para disminuir la carga bacteriana y es el único que en heridas infectadas podemos dejarla hasta 72 horas. De hecho, la sulfadiazina de plata, que es el gol estándar, ¿no?, de las platas, tiene 100 partes por millón de plata. El problema de la sulfadiazina de plata es que a las 8, el tiempo de vida media de la sulfadiazina de plata es de 8 horas. Entonces hay que estar colocando sulfadiazina de plata cada 8 horas. ¿Por qué? Porque la plata, el ion de plata está libre y en el esfacelo, en el lecho de la herida, tenemos cloruros, tenemos proteínas a las cuales se une esta plata y se inactiva. Es por eso que la vida media de la sulfadiazina de plata es tan baja. Y la diferencia es que este producto, independientemente de la concentración, tiene una liberación prolongada y sostenida, que esa es la diferencia. Bueno, sabemos que también en la herida podemos encontrar un biofilm, que es esta asociación de microorganismos que se da desde hace muchos años, está en boga esa palabra del biofilm, y que en el 2016 salió un consenso. Una serie de expertos se reunieron para hablar de las características del biofilm y dijeron cosas importantes. Número 1, que el 80% de las heridas crónicas tiene un biofilm y deberíamos de tratar a una herida crónica como si tuviera un biofilm. La segunda es que obviamente el biofilm no es cultivable, solamente es biopsiable, pero tampoco le gusta crecer de manera homogénea en el lecho de la herida. Tendríamos que tomar múltiples biopsias para poner de manifiesto un biofilm. Y la verdad es que en México muchas veces no tenemos esa capacidad de mandar a hacer a nuestros pacientes estos múltiples biopsias para determinar el biofilm.
La otra cosa importante que terminaron es que el biofilm pueden crecer hasta 1 centímetro por debajo del lecho de la herida. Y la cuarta aseveración importante es que el biofilm solamente es susceptible al corte, a eliminarlo por corte o el cadexómero de yodo. No es útil ya cuando hay un biofilm maduro el uso de las platas, ni inclusive ni de la plata nanocristalina. Para inhibir la formación del biofilm, sí podemos utilizar plata o podemos utilizar algunas otras sustancias, pero ya cuando tenemos un biofilm maduro, solamente por corte y bien por el uso de los cadexómeros de yodo. El yodo se dejó de utilizar no porque fuera un mal antimicrobiano, se dejó de utilizar por la citotoxicidad del yodo. Entonces se tenía que tener un apósito sumamente inteligente que me permitiera utilizar el yodo, pero evitar que se acumulara en los tejidos para evitar esa citotoxicidad. Y así aparece Yodosorb. Yodosorb es el único que tiene evidencia a nivel L1, que es capaz de romper el biofilm maduro, y es por esta tecnología que lo hace altamente seguro. Dentro de estos cadexómeros de almidón, que además me ayudan a controlar el exudado, dentro de él se encuentran los iones de yodo, los cuales cuando aumenta la cantidad de exudado, se liberan hacia el lecho de la herida, uniéndose a los microorganismos, matándolos por 4 mecanismos diferentes de acción. Inhibición del RNA mensajero, síntesis de la pared celular, síntesis de la membrana celular y en el ciclo de Krebs. Entonces, este es el único que puede atacar al biofilm porque es el único que puede atacar la pared celular de los microorganismos multiresistentes. ¿Por qué? Porque están formados de mucopolisacáridos al igual que la capa que cubre al biofilm. Entonces, cuando disminuye la concentración de bacterias o disminuye la cantidad de exudado, también disminuye la liberación del yodo, lo que lo hace altamente seguro. Esto es lo que les decía, es el único capaz de romper la pared celular que está formada de polimucosacáridos, al igual que el biofilm. Hay diferentes presentaciones del cadexómero de yodo, hay en ungüento y este tiene una concentración de 50% del cadexómero de yodo, mientras que hay en placa y este tiene una más concentración, tiene 60% de cadexómero de yodo. En Estados Unidos existe también en polvo y la concentración es al 100%. Existe una gran evidencia, estudios clínicos, randomizados, doble ciego, etcétera, que nos hablan de la seguridad y eficacia del Yodosorb. No solamente para controlar la carga bacteriana, sino también para el control del biofilm en heridas crónicas. Entonces aquí vemos la actividad, por ejemplo, del cadexómero de yodo. Se utilizó los estafilococos aureus metilino resistentes y aquí vemos cómo desde el primer día se utiliza yodopovidona, yodosorb, yodopovidona y suero control. Vemos cómo desde el primer día tanto la yodopovidona como el yodosorb disminuyen de manera importante a los primeros 30 minutos la carga bacteriana, pero como vemos que va pasando el tiempo, la yodopovidona deja de tener acción sobre la carga bacteriana, aumenta las unidades formadoras de colonia en el lecho de la herida, mientras que Yodosorb siempre mantiene un control estricto sobre la carga bacteriana porque se activa y se libera de acuerdo a la cantidad de microorganismos presentes en el lecho de la herida. Esta es la bibliografía que les presento de cómo pueden ustedes ver las características antes mencionadas de Yodosorb. Son diferentes estudios que los ponemos a su disposición. Bueno, sabemos que la esta me lo voy a saltar un poquito, este es otro estudio precisamente donde vemos cómo el cadexómero de yodo es eficaz en contra de una biopelícula madura. Cuando vemos en color rojo es que ya vemos que están muertas y en color verde están vivas. Aquí es una biopelícula de Pseudomonas aeruginosa y este es de Staphylococcus aureus y vemos cómo a partir de los 200 minutos ya hay una muerte de todos estos
microorganismos que se encuentran dentro del biofilm. Sabemos que el biofilm tiene un apetito singular por algunas fuentes, como son los material de osteosíntesis, y bueno, hasta hace poquito se creía que el sarro en los dientes era un biofilm, ¿no? Se comporta como un biofilm, pero ya se vio que no es un biofilm como tal. Y aquí lo que vemos es cómo utilizamos el Yodosorb en pasta, se coloca en el lecho de la herida, no se toca la piel perilesional y vemos cómo puede ir avanzando. Después de 2 meses de tratamiento, pues ya tenemos obviamente el lecho de la herida cerrado. ¿Cómo vamos a controlar nosotros hacer equilibrio de esta humedad? Pues existen los hidrocoloides, aginatos de calcio y los hidrocelulares. Vamos a hablar un poquito de cuando tenemos una gran cantidad de exudado, pues hay que absorber, hay que buscar apósitos que nos ayuden a absorber. Cuando hay bajo gasto, moderado a bajo, hay que mantener la humedad, y cuando hay un mínimo de exudado, pues lo que hay que hacer es añadir esta humedad. Y de acuerdo a estos principios, pues podemos utilizar los diferentes apósitos que hay en el mercado de acuerdo a la cantidad de exudado. En este caso, los apósitos hidrocelulares tienen 2 características importantes. Uno, les van a ayudar a hacer el control o el equilibrio de la humedad, pero por otro lado se utilizan de manera importante para prevenir las lesiones por presión. ¿Por qué? Porque además les permiten que esa presión se distribuya en todo el apósito y eviten el punto de presión. ¿En qué tipo de heridas podemos utilizarlos? Úlceras por presión, úlceras de pierna, para todas las heridas que ustedes quieran hacer el control del exudado. ¿Cómo se gestiona? La primera capa que tienen estos hidrocelulares es una capa que puede ser con adhesivo o sin adhesivo, hay con silicona o de acrilato. Aquí tienen una capa absorbente y esta que es una película altamente efectiva para permitir la transpiración de la herida. Es una excelente barrera antimicrobiana, pero permite transpirar a la herida, permitiendo así el control de la humedad. Así es como el mecanismo de acción de estos hidrocelulares. Este es la base que va al lecho de la herida. Esta es la capa que tiene una tasa de vapor, de transmisión de vapor de agua muy alta, lo que le permite que no haya introducción de microorganismos, pero le permite transpirar a la herida. El 80% de la humedad que se encuentra dentro del lecho de la herida se evapora con solo la temperatura del paciente. Y va a empezar a absorber todo el exudado. El que tenga orificios medianos, pequeños y grandes, le permite que el exudado se difunda a través de todo el apósito, haciéndolo mucho más efectivo en el control del exudado. El 80% se evapora, pero esta es la parte importante de los hidrocelulares, que permite difundir la presión de un punto hacia todo el apósito. Y esto se utiliza para, junto con la movilización del paciente, pues evitar las lesiones por presión. De hecho, este año ya se llaman lesiones por presión, ya no úlceras por presión, por la connotación legal que tiene ya. Entonces existen diferentes sitios anatómicos, diferentes apósitos de acuerdo al sitio anatómico, para que ustedes puedan utilizar esta gama de apósitos hidrocelulares. Pero hace poco se hizo un estudio y se vio que había que cambiarle este producto. Se les preguntó a los pacientes qué requerían que este apósito cambiara para hacerlo más efectivo. Y dijeron, mira, quiero que me cueste menos. 2, no quiero que me duela cuando me lo quiten. 3, quiero que los cambios sean más espaciados. 4, no quiero oler. 5, no quiero que el exudado se vea a través de mi herida, porque hace que yo no me sienta la comida con mi gente, que no quiera yo ir a un restaurante. Entonces, gracias a este estudio, pues lo que se hizo fue precisamente modificar este apósito, además de hacerlo más absorbente porque se le agregó un núcleo más de material absorbente, se le colocó una capa enmascaradora. ¿Qué hace esta capa enmascaradora? Precisamente evita que el exudado se vea a través del apósito. Esto parecería simple, pero para las personas era muy importante
poderse sentar a la mesa sin sentirse relegadas. Y sobre todo también el aroma. Además, nos permite también ver cuándo podemos cambiar más fácilmente el exudado, ya que cuando el exudado toca 3 de las lobulaciones que tiene el apósito, es momento de cambiarlo. Como ya tenía una capa absorbente más, bueno, pues también le hace que el paciente tenga menos cambios del apósito, lo cual pues ayuda a su economía. Entonces aquí lo que vemos es precisamente un estudio donde nos habla de la retención mejorada de este apósito que se llama Alevin Life y cómo es 33% más efectivo que otros que hay en el mercado. Aquí no hay fugas, no hay problema de que la paciente se siente y de repente chorree el exudado, no va a haber fugas. Y bueno, por banal que parezca, pues recordemos que las úlceras por presión están consideradas como un indicador de calidad en los hospitales. Es por eso que, sobre todo el área de enfermería, le es muy importante tener conocimiento de estas nuevas tecnologías, porque el 95% de las úlceras por presión son evitables. Entonces aquí vemos cómo distribuye la presión en el punto, cómo es efectivo, por ejemplo, Alevin Life versus otros apósitos. Vemos cómo esta distribución de la presión para evitar la formación de lesiones por presión es mucho más eficaz. Y bueno, pues ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de apósitos, hay para talón, se puede utilizar para el codo. Las enfermeras son buenísimas y se lo pusieron de cachuchita a los pacientes neonatos para evitarles la lesión por presión en su cabecita. Y bueno, vean, cualquier apósito, cualquiera de estos nos puede provocar una lesión por presión que puede ser evitada utilizando este tipo de sistemas, ¿no? Vean, aquí pueden utilizarlo. Todas esas zonas de presión pueden utilizarlo porque va a disminuir la presión en todo el apósito. En el equilibrio de la humedad, pues también hablamos que teníamos otro tipo de apósitos como son los hidrocoloides. Los hidrocoloides, aunque son los que más se han utilizado por mucho tiempo, son los que menos deberíamos de utilizar. ¿Por qué? Porque son apósitos semioclusivos, no permiten la transpiración, solamente están diseñados para heridas limpias que ustedes quieren mandar a su casa a epitelizar y que no tienen riesgo de infectarse. Entonces, está contraindicado en heridas infectadas. Otro tipo de apósitos que nos ayudan al control del exudado son los alginatos. De hecho, son de los más eficientes que existen. Existen alginatos con plata o alginatos sin plata. Esto es una alga parda. Obviamente, se los comento siempre porque cuando usan por primera vez el alginato se asustan los doctores. Huele a pescado. Cuando ustedes lo colocan en el lecho de la herida y lo retiran, huele mal. Pero es el olor característico porque son algas marinas pardas, pero son sumamente absorbentes y les van a permitir hacer este control del exudado. ¿Puedo utilizar una plata con un alginato y además un hidrocelular al mismo tiempo? Claro, sí se puede. Mientras lo primero que esté en contacto con el lecho de la herida sea la plata, arriba puedo poner un alginato para controlar el exudado y arriba un hidrocelular para hacer un apósito de sujeción y además para seguir controlando el exudado. Entonces tenemos en placa, tenemos también en mecha y igual el alginato se coloca tamaño y forma de la herida, si hay tunelizaciones, si hay cavitaciones, hay que colocar el alginato. Esto es muy importante, el alginato no hay que desmenuzarlo como algodón, se coloca en una sola pieza. ¿Por qué? Porque si quedan estas pequeñas estructuras en el lecho de la herida, el cuerpo las va a presentar como un agente extraño, las va a encapsular y las va a sacar del cuerpo. Entonces, aquí es importante esta concentración de ácidos. Uno le da la absorción y otro le da la estabilidad. Esto es para que cuando ustedes lo retiren en una sola pieza. Entonces, heridas de espesor total, parcial, con exudado moderado, etcétera. Aquí tenemos una herida
que hay que controlar el exudado. Vemos cómo se coloca el alginato, no hay que disolverlo, no hay que deshebrarlo, se coloca como viene el alginato, sino vamos a disminuir el grado de absorción del producto. Entonces aquí tenemos una herida, un alginato, posteriormente un hidrocelular, pero aquí yo lo que les quiero mostrar es el mecanismo de acción de todos los apósitos de plata iónica. Hasta que el exudado pasa a través del apósito, aquí es donde está la plata firmemente adherida al apósito, aquí es donde se va a liberar la plata, es decir, solamente va a eliminar a la flora contaminante. Por eso están diseñados para prevenir. Ahí, una vez que tenemos ya la avance de los bordes, una herida como esta, una herida limpia, pero tenemos con un buen tejido de granulación al 100%, pero tenemos bordes no viables, queremos epitelizar, hacer que los queratinocitos empiecen a migrar. Aquí hay que eliminar estas células que se llaman senescentes, no son células muertas, pero no se activan. Entonces hay que removerlas para que los queratinocitos puedan migrar y podamos nosotros epitelizar esa herida. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden cortar simplemente con un Versallet, con un bisturí, todo ese tejido no viable, o bien pueden colocar ulcoderma. Pueden colocar ulcoderma aquí, en los bordes solamente, ya no en el lecho de la herida, para eliminar todas esas células no viables. Y por último tenemos en esta parte lo que son los sustitutos biosintéticos de piel, que en este caso es BioBrain. También Smith Nephew tiene Oasis, que es una matriz extracelular del intestino delgado del cerdo, y este es biosintético también del colágeno porcino tipo 1. Y aquí lo que va a hacer es precisamente va a ser una piel sintética. Va a aislar el lecho de la herida y por debajo de él va a empezar a epitelizar. ¿Cómo? Lo podemos colocar en heridas que ya estén limpias, que no solamente queramos epitelizar, hay en forma de guante o de placa, puede ser en quemaduras de espesor parcial limpias, en sitios donantes o como cubierta en heridas en cualquier tipo de heridas donde nosotros queramos, en lugar de colocar un injerto, podemos colocar un BioBrain. Aquí lo que vamos a ver es el mecanismo de acción de BioBrain, que es un bipéptido de colágeno, que están en una fibra de nylon, que me van a permitir formar las redes por las cuales los queratinocitos van a migrar a través de estas redes y van a formar el epitelio. Entonces aquí tenemos el lecho de la herida, tenemos este nylon donde están embebidos estos péptidos de colágeno y que al tener estos péptidos de colágeno, estos nylons, contacto con el lecho de la herida, pues aquí lo que vamos a hacer precisamente todos, aquí están todos los nutrientes en el suero, vamos a hacer que los queratinocitos utilicen este mallado como las vías del tren para formar el tejido epitelial. Y vemos que además va a funcionar como una eficiente barrera antimicrobiana, va a disminuir el dolor porque va a tener a los receptores nerviosos como si fuera una piel artificial. Y aquí vamos a ver cómo van a empezar a migrar los queratinocitos. Una vez que se adosa, se van a ver como pequeñas islas decoloradas. Cuando ya se adosa este injerto, no hay que removerlo, no hay que quitarlo, se va despegando poco a poco y solamente se va cortando y por debajo va a quedar el epitelio. Les voy a pasar mejor el caso. Se puede fijar con una venda, con unas grapas, pueden ponerle una barrera antimicrobiana encima como una plata nanocristalina en pacientes quemados para evitar la infección. Y aquí pueden utilizar Versallet primero para debridar y después colocar el BioBrain. Se coloca como si fuera un guante. Aquí es un paciente quemado. Y ya que tenemos la quemadura limpia, sin tejido tejido no viable, se coloca el guante, se adosa por medio de unas vendas y conforme se va epitelizando por debajo del guante, se va despegando y se va recortando solamente esto. Y hasta que solo se va eliminando el total del apósito. Vean la calidad de cicatrización que queda a través de este tipo de apósitos.
Existen también otros tipos de apósitos que son gasas parafinadas que les permiten aislar o mantener húmedas algunas zonas. O bien tenemos gasas vaselinadas, pero que ya están medicadas con clorexidina al 0.5%, este se llama Bactigras, y de hecho lo utilizan mucho en quemaduras para mantener la humedad, para tener un apósito antimicrobiano eficaz. Y bueno, también les presento Cicaker, que es un producto, es una silicona que les va a ayudar a disminuir las cicatrices, también a que la cicatriz se blanquee o tome una tonalidad más hacia la piel del paciente, y esto es a través de la capturar el agua que se encuentra en el lecho de la herida para evitar la formación de más tejido. Obviamente un paciente que va a hacer una cicatriz hipertrófica la va a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Disminuir. Y también disminuye la coloración. Es muy fácil de utilizar Cicaker. Cicaker se corta tamaño y forma de la herida, se coloca por todo el día, se le puede colocar un apósito de sujeción, o bien solamente él solito se pega, en la noche se lo quita, lo lava con agüita, con Bonafón, y se lo vuelve a poner. Entonces, dura hasta 28 días el apósito. Pueden ir cortándolo dependiendo del tamaño de la herida. Y entre más vieja sea la cicatriz, mejores resultados tiene Cicaker. Bueno, ¿alguna duda de apósitos, doctores? Ya nada más vamos a ver dos más, que no son apósitos, es terapia de presión negativa. No les voy a hablar de fundamentos, voy a hablarles de una opción más, como es la terapia de presión negativa Renasis, pero también les voy a hablar de la terapia de presión negativa de un solo uso que se llama Pico. Entonces aquí tenemos, pues que esta es una chica tenista de alto rendimiento, va a un spa, le queman unas verruguitas y pues le hacen una quemadura. Y aquí esta niña no va ni a la escuela porque 8 o 9 horas al día está entrenando y tiene terapia de presión negativa. Es decir, que podemos darle la facilidad a un paciente de tratarle una herida con presión negativa y que él siga haciendo su vida normal. Y bueno, obviamente tenemos la terapia de presión negativa convencional hospitalaria. Sabemos perfectamente cómo se maneja la presión negativa, que por un lado me va a hacer la limpieza del lecho de la herida, me va a ayudar a limpiar el lecho de la herida, pero lo más importante es que va a hacer que los fibroblastos se multipliquen sí o sí. Le va a dar las condiciones adecuadas, pero va a forzar a los fibroblastos a que se multipliquen, obteniendo tejido de granulación mucho más rápido. ¿Cuáles son las ventajas de productos como Renasis? Pues las ventajas es un equipo que es muy sencillo de usar, que no hay ningún paso antes de prender, apagar, que en un solo botón ustedes pueden determinar el tipo de alarma. Tiene todas las alarmas necesarias para asegurar que el paciente tenga la terapia adecuada. En un solo botón ustedes pueden llevar a continua e intermitente. ¿Por qué en intermitente no damos la opción de variación? Porque Michael Morico y Luis Argenta, que son los creadores de la terapia de presión negativa, dijeron que cuando se dejaba descansar a la célula 2 minutos y se activaba por 5 minutos, se obtenían los picos máximos de mitosis celular y perfusión sanguínea. Si son las mejores condiciones, por eso se estandarizaron en el equipo. Porque en realidad no hay una tabla que nos diga cuándo hay que variar esa intermitencia, cuándo hay que aumentarla o cuándo hay que disminuirla. No existen esas tablas. Entonces, pues es más fácil que cuando ya está algo probado, pues se estandarice haciendo más sensible o más sencilla la terapia. Otra de las cosas es que tiene, ¿quién ha usado aquí Renasis? No sé si alguien ha usado. Doctores, ¿han visto diferencias en las alarmas versus la otra marca? KCI. Pita menos, pita menos. Esto es debido a los dos motores que tiene el equipo. La verdad es que la peor pesadilla de los que ponen presión negativa son las fugas. ¿Y qué hace este equipo? Bueno, cuando hay una fuga se echa a andar el primer motor, cuando esta fuga excede al primer motor se echa a andar un segundo motor, lo que hace que la fuga
que la fuga debe ser muy grande para que este equipo no lo pueda controlar, ¿no? Entonces es seguridad para el paciente, pero la verdad también comodidad para nosotros. Materiales de contacto, poliuretano, grado médico, hidrofóbico, son iguales. Varios tamaños, diferentes recolectores. Pero esto sí es importante. Yo creo que ya no estamos hablando de la eficacia de la presión negativa. Todo el mundo conoce hasta dónde usar la presión negativa, cuándo usar presión negativa. Lo que ahora estamos viendo es con qué podemos utilizar la presión negativa para eficientarla, para hacerlo menos costosa, ¿no? Para hacer más rápido todavía con la presión negativa. Este es un pequeño cuadro que se desarrolló, donde les habla cómo podemos utilizar otros adjuntos a la presión negativa, cuándo la va a eficientar, cuándo no la va a eficientar y en algunos casos donde ni siquiera hay literatura. Por ejemplo, si un profesional de la salud, su objetivo es eliminar el biofilm, si yo utilizo antes de presión negativa Versayet, obviamente la voy a eficientar o un Yodosor. Pero si yo utilizo un Acticoat, una plata nanocristalina o una esponja de plata iónica o instilación, no voy a ayudar o no voy a eficientar la presión negativa, la voy a perpetuar. Igual, ¿no? Reducir la carga bacteriana, bueno, pues sí puedo utilizar Versayet, una hidrobisturí, también un Yodosor, una plata nanocristalina. Esponja de plata no, porque es preventiva. La esponja de plata de KCI tiene 10 partes por millón de plata. De hecho, en sus guías clínicas nos dicen que es barrera antimicrobiana y que si hay que usarla, hay que cambiarla cada 24 horas. Por ejemplo, hay kits antiadherentes, la esponja más una gasa vaselinada, o bien existe en el mercado la esponja de alcohol polivinílico o esponja blanca como la conocemos. Cada una tiene su nicho y cada una tiene su utilidad. En el caso de las guías clínicas, tanto de Renasis como de KCI, nos hablan que cuando nosotros queremos aislar un vaso sanguíneo importante, un tendón, un órgano, es importante utilizar gasas vaselinadas, 2 a 3 capas y encima la esponja. ¿Por qué? Porque la esponja se adhiere a estas estructuras y cuando la quitamos las dañamos, entonces hay que poner un interfase. La esponja blanca, aún con la esponja blanca, si hay estas estructuras como vasos sanguíneos importantes u órganos, hay que combinarlas con gasas vaselinadas. No nos salvamos de utilizar la gasa vaselinada o bien apósitos impregnados en una emulsión de aceite. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la esponja blanca? Pues la esponja blanca la vamos a utilizar cuando hay tunelizaciones, cuando hay cavitaciones. La fuerza tensil de esta esponja es mayor, por lo que si yo lo coloco en una tunelización, cuando yo saque la esponja corro menos riesgos a que se vaya a romper, como con la esponja negra. Otra cosa importante cuando utilicemos la esponja blanca, estas esponjas no se pueden utilizar cuando utilizamos presiones menores a 125 milímetros de mercurio, lo cual no lo hace adecuado en el paciente pediátrico, porque en el paciente pediátrico es de 40 a 80 milímetros de mercurio. Se pierden 25 a 50 milímetros de mercurio porque la porosidad de la esponja es menor y además porque es hidrofílica. Y bueno, entonces nada más hay que saber cuándo debemos de utilizar una esponja blanca, una esponja de alcohol polivinílico o bien podemos utilizar gasas vaselinadas para ayudarnos a proteger las estructuras. En el caso del tendón, la gasa vaselinada lo que hace es que es un humectante, por eso evita su desecación. El problema en el tendón es que la terapia de presión negativa lo deseca. Entonces hay que protegerlo con gasas vaselinadas. La vaselina es un humectante y lo mantiene humedecido. En toda la literatura nos dice que las heridas infectadas por sí sola, la terapia de presión negativa no es suficiente. Hay que utilizar apósitos con plata. Podemos utilizar una esponja de plata iónica o podemos utilizar un kit de plata nanocristalina. La diferencia es que en el caso de la esponja de plata iónica, que es tiene 10 partes por millón de plata,
aquí dice que solamente se debe de utilizar como barrera antimicrobiana. Y aquí nos dice que cuando nosotros lo utilizamos en heridas infectadas, hay que cambiar con mayor frecuencia el apósito porque a las 24 horas ya no tenemos plata. Entonces, ¿cada cuándo tendríamos que cambiar la esponja de plata iónica? Cada 24 horas. Entonces, realmente la esponja de plata está diseñada no para heridas infectadas. Si vemos aquí no dice heridas infectadas, está diseñada para prevenir y es muy importante. Existen también otros apósitos que nos ayudan a eficientar el uso de la presión negativa, pero porque la ayudan a ser más segura, como es este Gel Patch. Este es un apósito como una silicona doble cara que se pega a la piel del paciente y al adhesivo y hace un sello perfecto en aquellas heridas que son muy exudativas o que hay pliegues, les va a ayudar mucho a controlar las fugas. El uso de los cadexómeros de yodo antes de utilizar terapia de presión negativa es importante. Por ejemplo, esta es una paciente que tenía 4 semanas con terapia de presión negativa, se le había hecho una liposucción, estaba infectada, todo en forma de mariposa estaba despegado dentro del lecho de la herida. Y pues después de 4 semanas querían colocarle instilación para ver si así ya podían ceder la carga bacteriana. Nosotros les recomendamos, de acuerdo a lo que habíamos leído, de los que en heridas crónicas muy probablemente haya la presencia de un biofilm, tendríamos que tratarlo como si hubiéramos un biofilm. Se le pidió al médico que lo tratara primero con Yodosor. Entonces, antes de colocar presión negativa. Entonces, colocó Yodosor y después de 2 colocaciones de Yodosor, es decir, una semana, tuvo este lecho de la herida, el cual le colocó solamente una vez terapia de presión negativa, ya estaba dosado, de hecho por eso él mete el instrumento para que vean que ya todo lo que estaba despegado por dentro ya se había pegado y después de una sola colocación injertó. Entonces el uso de otros apósitos antes de la terapia de presión negativa la puede eficientar, ¿no? Ya tenía 4 semanas y no había evolucionado. Y bueno, no me voy a detener, pero existen 2 tipos de apósitos para abdomen de terapia de presión negativa, Aptera, que es el KCI, y la de nosotros, que es Renasis. La verdad de cuál es mejor, esta tiene bracitos, esta se coloca hacia las correderas parietocólicas y la absorción es desde lo profundo hacia la superficie, da presiones diferenciales en cada uno de los bracitos para evitar la isquemia en las asas. Pues sí, pero la realidad es que se hizo un estudio, el primer estudio donde comparan a las 2 esponjas, a las 2 marcas, y es un estudio que nos habla de 1000 pacientes, donde se utilizó terapia de presión negativa de ambos y no hay diferencias significativas. Sí hay una diferencia en el diseño, pero no hay una diferencia significativa en el número de recambios o en el costo-beneficio del producto. Lo que sí es que existe una gran revisión bibliográfica que hablan precisamente de la seguridad y eficiencia de la esponja abdominal. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, este tipo de pacientes con pie diabético, donde nosotros queremos recuperar, limpiar ese lecho de la herida y formar ese tejido de granulación, pues podemos utilizar presión negativa, ¿no? Este ya es obviamente es un paciente que sí puede llegar aquí, este es un paciente de 30 años, se derrapó en la moto, ¿no? Llega a urgencias, obviamente todo lo que está en el pavimento lo tiene incrustado el paciente en el lecho de la herida, por lo que se le coloca plata nanocristalina y posteriormente terapia de presión negativa con dos puertos porque es una herida muy extensa y hay que garantizar la presión negativa en este punto y en este otro punto. Entonces aquí vemos cómo después de una semana y media se tiene un lecho perfectamente granulado con una buena perfusión para poder injertar, ¿no? Pero se le colocó también plata nanocristalina porque todo lo que estaba en el pavimento seguro lo tenía en su pierna. Y este otro tipo de heridas que sabemos que son muy difíciles de cerrar, sobre todo cuando hay material de osteosíntesis por la presencia del biofilm y que obviamente el tejido de granulación no le gusta crecer sobre material inerte, vemos cómo utilizando presión negativa, bueno, vamos a ir cubriendo hasta el material de osteosíntesis. También con hueso.
¿no? Vemos que podemos proteger el hueso con una gasa vaselinada y puede utilizar presión negativa. En este caso se utilizó el apósito de plata nanocristalina porque ya era una herida crónica. Y bueno, también sabemos que podemos utilizar, esta es una en columna, cirugía de columna, pero que se puede utilizar terapia de presión negativa incisional para evitar la dehiscencia del sitio operatorio por la formación de seromas, hematomas, o bien porque los puntos de tensión se encuentran con mucha tensión los puntos y se pueden llegar a abrir. Entonces, esa es terapia de presión negativa incisional. Y entonces, pasando a la terapia de presión negativa incisional, les quiero presentar otro producto que es Pico, es que terapia de presión negativa de un solo uso. Pico, a diferencia de Renasis, que es la terapia de presión negativa convencional, está diseñada para heridas poco profundas, para heridas poco exudativas, donde el paciente se puede ir a su casa, el equipo es desechable, el equipo es de un solo uso. Entonces pueden utilizar Pico para eliminación de seromas, hematomas, aumentar la perfusión en el punto para el cierre de las heridas. Sería todo, doctor. Ya acabamos. Ya acabamos. ¿Alguna duda o pregunta, doctores?